como bien se lo adelanté justamente desde el inicio de este informativo, en punto de las 6 de la mañana y hace unos minutos, de hacer referencia y también una invitación para que nos acompañara al debate de opinión sobre la prisión preventiva oficiosa, este tema que está sobre la mesa a nivel nacional, a nivel también internacional, una proyección de México sobre esta temática. Le comento, la prisión preventiva se aplica de manera automática u oficiosa, sin debate de las partes, en aquellos delitos establecidos en el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, en casos de homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, entre otros más, o de manera justificada a solicitud del Ministerio Público, cuando en otros delitos diversos existe el riesgo de obstaculización del procedimiento, riesgo hacia la víctima o sociedad y riesgo de incomparecencia del imputado al proceso. Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa, tal como está prevista en México, es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 7, en el artículo 8, porque evita que la prisión preventiva se aplique excepcionalmente, porque es arbitraria y no justifica los fines de su imposición. Al respecto, nuestro país últimamente recibió 2 sentencias que juzgan sobre el tema. Sin embargo, bueno, existe todavía una disyuntiva entre la legalidad, las políticas criminales y nuestra Constitución. Es el tema del día de hoy, la prisión preventiva oficiosa. Y para platicar del tema está con nosotros el doctor en Derecho, Andrés González Galván. Él es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia adscrito a la Sala Regional de Altamira. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. También nos acompaña aquí en el estudio el doctor en Derecho José Sánchez Villanueva, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, exagente del Ministerio Público Federal y ex subdelegado de Procesos Penales Federales en Tamaulipas. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña el licenciado Pedro Efraín González Aranda, miembro del Colegio de Abogados Tamaulipecos. Bienvenido. Buen día, gracias. Y nos acompaña también en el estudio esta mañana el licenciado Carlos Rocha, defensor público del Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas, especializado en el sistema penal acusatorio y oral y en investigación de violaciones a derechos humanos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, son nuestros invitados del día de hoy. Le platica a usted la dinámica del debate. Van a tener todos 2 minutos y medio, cada participante en cada pregunta, se va a tomar el tiempo. Si le resta algunos segundos, van a poderlo usar posteriormente. Si les parece, iniciamos. Vamos con el primer punto de análisis para empezar y ponerlo a usted que nos acompaña del otro lado de la radio sobre la temática, que es la prisión preventiva oficiosa. Magistrado. Muchas gracias primero por la oportunidad de poder platicar con ustedes, a su auditorio y muy en especial al ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, director de ORT, por el espacio. La prisión preventiva es una medida extraordinaria que tiene como fin garantizar la presencia del imputado en el proceso, que éste no pueda interrumpir el proceso y, como está establecido actualmente en el artículo 19, como una medida para proteger a la víctima o a los testigos dentro de un procedimiento. Esta medida extraordinaria pues es la privación de la libertad, restringir la libertad del individuo para garantizar estas 3 cuestiones que acabo de mencionar. Lógicamente, con esto que acaba de determinar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues tenemos un nuevo modelo que los jueces y los operadores del sistema tenemos que seguir. Yo soy un convencido de que ahora somos jueces interamericanos y por tal motivo tenemos que hacer un riguroso estudio del parámetro de regularidad constitucional, que significa que no nada más la Constitución, las leyes de México que tienen que ver con derechos humanos, sino también la Convención Americana y las sentencias de la Corte Interamericana son necesarias para poder hacer un control ex oficio de los derechos humanos. Y en este sentido, como bien ya lo dijo usted, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional por las determinaciones. Nosotros como jueces y el Estado mexicano ya está notificado de tales sentencias y en ese sentido pues ahora lo que viene es el debate sobre si la Suprema Corte de Justicia tiene que pronunciarse respecto a la inconvencionalidad o si ya los operadores del sistema penal pueden hacer este control ex oficio del parámetro de regularidad constitucional y sobre todo la aplicación de los derechos humanos. Ok, correcto. Si les parece, nos quedamos con los minutos que le restan, los segundos que le restan, y pasamos ahora con el doctor en Derecho José Sánchez Villanueva, que es catedrático de la Facultad de Derecho en la UNAM, con el mismo punto
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Sí, para la gente que nos escucha, que es variada, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa? Pues en términos sencillos y claros, que te meten a la cárcel, ahí te dejan y se sigue el procedimiento en tu contra. En términos. ¿A quién normalmente meten a la cárcel? Pues a los pobres, porque los ricos se contratan abogados. Entonces, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa? Si cometes uno de los delitos que están señalados en el artículo 19, así, sin tocar baranda, vas para adentro. Y ahí te guardan. En lo que la autoridad investiga y te prepara, tú estás privado de tu libertad. Esa es la prisión preventiva. Prisión preventiva. ¿Preventiva a quién? Y oficiosa. El juez no tiene ninguna intervención, porque la Constitución se lo señala, lo agarra y este señor va al centro penitenciario. Entonces, para la gente que nos escucha, esa es la prisión preventiva oficiosa. ¿Oficiosa por qué? Pues porque al juez no le permiten hacer otra cosa, lo tiene que meter a la cárcel. Y ahí lo guardan y la autoridad entonces empieza a investigar. Eso sería. Ahora, es inconvencional para la gente que nos escucha, que es convencional o inconvencional. Hay una convención de derechos humanos donde México es parte. Hay un tribunal o una corte que está en San José de Costa Rica. Son jueces de todo el continente. Ellos decidieron que la prisión preventiva oficiosa en México es inconvencional, quiere decir que está en contra de la Convención de los Derechos Humanos. Eso dicen ellos. ¿Sí? Eso sería. Ahora, no es inconstitucional, no nos hagamos bolas. Puede ser inconvencional para ellos, pero en México es constitucional porque está en el artículo 19. Okay, ¿sí? Correcto. También se va a quedar con algunos segundos para usarlos más adelante. Mientras tanto, continuamos. Es tiempo de darle voz al licenciado Pedro Efraín González Aranda, miembro del Colegio de Abogados Tamaulipecos. El mismo cuestionamiento. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Buen día para todos. La prisión preventiva oficiosa, bueno, es una medida cautelar que establece la Constitución, en su artículo 19, y establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establecen una serie de medidas cautelares. Una de ellas es la prisión preventiva, y hace una diferencia en cuanto a la prisión preventiva justificada, que es aquella en la que se tiene que analizar y convencer jurídicamente a la autoridad que se requiere que la persona esté en prisión preventiva para los efectos que ahorita mencionaban los doctores, en cuanto a que no se vaya a entorpecer el procedimiento, que se proteja a las víctimas, que se proteja a los testigos. Sin embargo, también se dispone de una medida cautelar como es la prisión preventiva oficiosa, que es la que estamos analizando. Este tipo de medida cautelar, que es la prisión preventiva oficiosa, no necesita justificarse. Es una obligación que le impone la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales a la autoridad judicial, para que en cuanto se encuentre en el supuesto que prevén estas disposiciones constitucionales y procesales, la persona imputada tiene que estar detenida forzosamente de acuerdo a estas disposiciones. Como lo decía el doctor José Sánchez, no es inconstitucional. Sin embargo, cabe la pena que enseguida, tal vez ahorita analicemos si es inconstitucional, no, porque choca con algunas otras mismas disposiciones de la misma Constitución, como son, por mencionar, el derecho a la presunción de inocencia y el artículo 1 constitucional, que también valdría la pena en unos momentos más analizar, porque es donde vamos a ver si efectivamente existe como comentaba también el doctor, el magistrado Gonzalo Galván, perdón, en cuanto a si se van a tomar decisiones por parte de los jueces o vamos a esperar a que la Corte se pronuncie, porque ya existe una disposición que obliga a las autoridades a que en el ámbito de su competencia se pronuncien sobre la protección de los derechos de las personas en el juicio. Ok, correcto. Es tiempo de darle voz al licenciado Carlos Rocha, defensor público del Instituto de la Defensoría Pública de Tamaulipas. Le comentaba usted, es también especializado en el sistema penal acusatorio y oral y en investigación de violaciones a derechos humanos sobre la misma temática, que es la prisión preventiva oficiosa. Bueno, además de todo lo que ya se ha dicho, creo que es importante mencionar que es una política criminal implementada por el Estado mexicano como una medida disuasiva
para provocar en las personas la idea de ya no voy a delinquir porque me van a meter a la cárcel, ¿no? Esto es por una parte. En relación a la cuestión que es constitucional, efectivamente está en el artículo 19 constitucional, eso lo hace una medida legal. Sin embargo, el hecho que sea legal no implica que no vaya en contra de, en este caso, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde la reforma del 2008 en materia de derechos humanos, el legislador estableció en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional esta figura de prisión preventiva oficiosa. Ahí se agregaron ciertos delitos sobre los cuales aplicaría esta medida cautelar. Posteriormente, en las reformas del 2011 y 2019, se fue ampliando relativamente los delitos por los cuales se aplica la prisión preventiva oficiosa. Hoy hay un muy amplio catálogo de delitos por los que se aplica la prisión preventiva oficiosa, que, como ya lo decían mis compañeros, bueno, se aplica en automático. En automático hablamos de que es sin mediar criterios de proporcionalidad, de mínima intervención, de racionalidad, en los que, a través de los cuales se justifique la necesidad de la medida, ¿no? Como por ejemplo la necesidad de la cautela, ¿no? La necesidad de salvaguardar riesgos procesales. En este caso, los riesgos procesales, bueno, es evitar la obstaculización del procedimiento, evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia y, bueno, sobre el particular, proteger a la víctima, ¿no? Que es una de las partes más vulnerables dentro del propio procedimiento penal. Es un tema muy polémico, choca la ética con la moral, porque por una parte tenemos la ley, que la ley es dura, pero es la ley, y pues se tienen que acatar cada una de las disposiciones que se encuentran en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de acuerdo al propio artículo primero de la Constitución. Okay. Y por otra parte, bueno, la cuestión moral. Es tiempo de pasar a un segundo punto. Tenemos en promedio 20 segundos cada uno, por si gusta hacer alguna precisión de lo que cada uno manifestó, si está a favor, si quiere darle, vaya, algo agregarle de lo que comentaron, no sé. Sí, claro. Bueno, es cierto, la iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución, cuando se adecuó este catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, se estableció como uno de sus fundamentos establecerlo como una política criminal. Sin embargo, la sentencia del caso Sonpax de Tecpile, que fue la primera que se notificó al Estado mexicano en el mes de enero, establece que esto es inconvencional también, por lo que el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece precisamente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva para proteger a la víctima y a los testigos o las personas que pueden participar, pues es inconvencional. Esto quiere decir, o lo que resolvió la Corte Interamericana, es que no se le puede trasladar al imputado o al indiciado en un procedimiento penal la responsabilidad de proteger a las víctimas y a las personas que intervienen en un juicio. Eso es una potestad del Estado y una obligación del mismo. Muy bien, gracias, magistrado. Doctor José Sánchez, ¿quiere hacer alguna precisión de lo manifestado? Bueno, solo que en relación a la Corte Interamericana, ellos no toman en cuenta las disposiciones normativas de los estados. Ellos se ajustan a lo que dice la Convención y con base en eso resuelven el caso concreto. Cada Estado nacional tiene su derecho a normativizar en una Constitución sus disposiciones y el poder político cómo lo va a organizar, administrar, y en el caso del poder punitivo del Estado, pues es igual. Ok, correcto. Licenciado Pedro Efraín González, ¿gusta agregar algo? Sí, nada más precisar que, como se ha venido tocando en términos general, esto vaya en una constante evolución del derecho. Por eso considero que debemos tomar en cuenta las disposiciones de la Corte Interamericana, que además resultan obligatorias para el país. Y debemos tomar en cuenta que últimamente el derecho se basa
en principios que hay que tomar en cuenta. Ok, correcto, gracias, licenciado Pedro Efraín. Continuamos con usted, licenciado Carlos Rocha. ¿Quiere hacer alguna precisión? Solamente agregar que en México, por ejemplo, no existe una estadística oficial, digamos, sobre cuántas personas se encuentran en prisión preventiva en un procedimiento penal. Hay una asociación, Intersecta, tiene una estadística del 40% en relación a las demás medidas que se aplican, es decir, del 100% de las medidas que se aplican, 40% son de prisión preventiva, sin especificar oficiosa o justificada. Ok, ¿Sí? correcto. Bueno, pues ya utilizaron todos sus segundos, los que quedaban del resto de la primera intervención. Si les parece, seguimos con un segundo punto de análisis. La prisión preventiva oficiosa, ya lo habían manifestado, sin embargo, bueno, lo ponemos en punto de análisis. ¿Es inconvencional, magistrado Andrés González Galván? Por supuesto que es inconvencional, ya lo estableció la Corte en la sentencia del caso Zompacte Tepile y ahora en la de García Rodríguez contra el Estado mexicano. En las dos sentencias declara inconvencional la prisión preventiva en manera amplia en el caso Zompacte Tepile y en materia oficiosa precisamente en esta segunda sentencia. Pero no nada más eso, también la figura del arraigo. Esta figura de privación de la libertad que ejerce el Ministerio Público sin una orden judicial que restringe también la presunción de inocencia y la libertad de las personas investigadas con el único fin de hacer actos de investigación antes de judicializar o iniciar el proceso penal. Es importante también destacar que en materia de derechos humanos, el Estado mexicano, por ser también parte de la Convención de Viena, que establece en su artículo 27 que el Estado miembro no puede en materia de derechos humanos invocar normas de derecho interno, inclusive su Constitución, que además en la sentencia del caso Zompacte Tepile también está establecido por la Corte Interamericana, por lo que decir que cada Estado puede determinar sus leyes, pues es incorrecto a la luz de estas determinaciones de la Corte Interamericana. Entonces, el Estado mexicano está obligado, aun cuando allá hayamos oído al secretario de Gobernación diciendo que un organismo de la talla de la Corte Interamericana no puede obligar al Estado mexicano. No, el Estado mexicano está obligado a cumplir no nada más con sus determinaciones, sino a acatar los resolutivos que ya tiene, como las reparaciones del daño que están establecidas en la misma sentencia como tal, y también el reformar el artículo 19. Eso está establecido en las dos sentencias. El Estado mexicano tiene que reformar el artículo 19, eliminar la prisión preventiva oficiosa y dar las bases para la aplicación de la prisión preventiva justificada, que no está detallada en este catálogo que establece el artículo 19. Ok, correcto. Gracias, magistrado. Y continuamos con usted, doctor José Sánchez Villanueva. El segundo punto, ¿la prisión preventiva oficiosa es inconvencional? Sí, es inconvencional. O sea, los jueces de Costa Rica dijeron que era inconvencional, pero pues, entendamos que es una decisión de una corte supranacional. Aquí lo que nos dedicamos al derecho constitucional es que advertimos una intencionalidad de ponerse por encima de la decisión de los estados, de que no puedan legislarse o no puedan reformar su constitución al modo de que los mexicanos lo decidamos. El artículo 39 constitucional es claro: todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El poder público o político en México no dimana de la Corte Internacional de Costa Rica, y que le digan al Estado mexicano, reforma tu artículo 19 porque está en contra de la Convención y viola los derechos humanos. Entonces le vamos a decir a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a todos los congresos de los estados que ellos son los que mandan y nosotros obedecemos. Y esa historia pues ya la vimos en el siglo XIX. El secretario de Gobernación hizo un planteamiento bastante rústico, no lo planteó bien, pero aquí es el derecho que tenemos los mexicanos a decidir cómo vamos a legislar, con independencia de que sea justo o injusto. Podemos estar o no de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa, pero que sean otras personas de fuera las que nos digan. En Estados Unidos vimos el caso de García Luna, un criminal incrustado en el gobierno federal. Lo detuvieron, estuvo guardado hasta que le iniciaron el proceso. Nunca dijeron nada a la Corte Interamericana.
Entonces, yo sí pienso que es necesaria la prisión preventiva oficiosa en algunos casos, pero la decisión del constituyente o del órgano reformador de la Constitución que así lo puso, es una norma constitucional. Entonces, decir, el artículo primero está por encima del 19, no, pues la Corte ya dijo que en materia de derechos humanos no son absolutos. Pues entonces, si no son absolutos, la Corte dijo, bueno, no puedo declarar inconstitucional el artículo 19 porque sería un despropósito, pero digo, pues que lo inapliquen. ¿Por qué? Pues porque la Corte Interamericana ya lo dijo, y vamos a hacerle caso a lo que diga la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y todos los jueces de México tenemos que voltear a ver a Costa Rica y dices, oye, entonces tú nunca vas a pensar, ni a reflexionar, ni a estudiar, allá te lo van a decir todo. Y yo parto de la idea de lo que dijo Descartes, pienso, luego existo. Entonces el acto de reflexión de los juristas mexicanos, porque no porque sean ellos, pues ya tienen como si fueran el oráculo de Olimpo. Ok, correcto. Es tiempo de irnos a una pausa. Estamos con usted en este debate de opinión sobre la prisión preventiva oficiosa y me acompaña aquí en el estudio el magistrado, el doctor en Derecho Andrés González Galván, que está adscrito a la Sala Regional de Altamira, también el doctor en Derecho José Sánchez Villanueva, catedrático de la UNAM, el licenciado Pedro Efraín González Aranda, miembro del Colegio de Abogados Tamaulipecos, y el licenciado Carlos Rocha, defensor público del Instituto de la Defensoría Pública de Tamaulipas. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Reconoces este sonido? Con Multired ahora está más cerca de ti. Si eres cliente de HSBC, Scotiabank, Banbajío, Inbursa, Banregio o Mifel, ya cuentas con más de 9,000 cajeros automáticos con la alianza Multired para que hagas retiros y consultas de saldo sin costo. A donde vayas, estamos contigo. Somos Multired. Consulta términos y condiciones en cada banco miembro de la alianza Multired. Cuando necesitas que te alcance, ven a H-E-B. Cirlón con hueso para asar extra suave, 169 pesos el kilo. Costilla de cerdo en trocitos, 82.90 el kilo. Y pechuga extra fina Savory de 250 gramos, 59.90 la pieza. Vigencia al 20 de abril. En tienda y en línea. H-E-B. Lo mejor para ti. La COFESE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión. Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes. Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx. El Festival de Ofertas llegó a la Villa Real. Todos los muebles, hasta 35% de descuento sobre precio de lista y hasta 18 meses para pagar. Solicita tu crédito, es rápido y sencillo. Estrenar nunca fue tan fácil. ¿Dónde más? En el Festival de Ofertas de la Villa Real. Únete a los jóvenes que transforman las grandes ideas en un mejor futuro. En La Salle, los sueños son posibles. Genera soluciones, amplía tus horizontes y trasciende a través de las licenciaturas en Médico Cirujano, Ingeniería Biomédica, Arquitectura y Diseño Gráfico. Examen de ingreso sábado 22 de abril. Totalmente gratuito para instituciones con convenio. La Salle, somos tu futuro. Profesionales con valor. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros a este debate de opinión sobre la prisión preventiva oficiosa. Le comentaba a usted, me acompaña aquí en el estudio el doctor en Derecho Andrés González Galván, que es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia adscrito a la Sala Regional de Altamira, y también me acompaña el doctor en Derecho José Sánchez Villanueva, catedrático de la Facultad de Derecho en la UNAM, también ex agente del Ministerio Público Federal y ex subdelegado de Procesos Penales Federales aquí en la entidad. También está con nosotros el licenciado Pedro Efraín González Aranda, miembro del Colegio de Abogados Tamaulipecos, y el licenciado Carlos Rocha, defensor público del Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas, especializado en el sistema penal acusatorio y oral y en investigaciones de violaciones a derechos humanos. Continuando con los tiempos, es el momento de darle voz al licenciado Pedro Efraín González con el segundo punto de análisis. ¿La prisión preventiva oficiosa es inconvencional? Gracias. Definitivamente considero que es inconvencional. Primero quiero mencionar que en cuanto a nuestra Constitución es evidente que no cuenta con una ordenación jerárquica, es decir, no establece qué artículo vale más que otro.
Por eso es que se han dado estas disyuntivas entre los artículos 19, 20 y primero, en cuanto a los derechos fundamentales de toda persona imputada. Y definitivamente debemos considerar que nuestro país, nuestro México, tiene todas las facultades de establecer sus legislaciones partiendo de la Constitución, con nuestra Carta Magna. Sin embargo, como lo comentaba hace unos momentos, el derecho es evolutivo y nos tenemos que sumar a la globalización. Entonces esto ha dado pie a que desde hace ya bastantes años estemos inmersos en situaciones con otros países, con otras naciones, respecto de celebrar convenios, pactos, en los que se establecen obligaciones y derechos. Y una de esas obligaciones es que México debe atender lo que se acuerde en esas convenciones. Y ahora, si ya se ha determinado que en esas convenciones es inconvencional, así lo debemos atender. Correcto, es tiempo de darle voz al licenciado Carlos Rocha, defensor público del Instituto de la Defensoría Pública de Tamaulipas. El mismo cuestionamiento, la prisión preventiva oficiosa, ¿es inconvencional? Es legal, pero es inconvencional. Aquí, bueno, sabemos que de acuerdo a la reforma del 2011, todas las autoridades, bueno, bajo el principio pro persona, deben de interpretar la ley aplicando la que más favorezca a la persona. Creo que a nivel operativo o de los operadores del sistema penal, que al final del camino somos los que debatimos en una audiencia sobre la aplicación o por qué sí o por qué no, aquí hay dos maneras de ver la inconvencionalidad. Una, bueno, es a partir del principio pro persona, en su vertiente de aplicación de mejor norma. Esto significa, bueno, que debes de aplicar la norma que más favorezca a la persona, así tal cual, y otras a través de un control de convencionalidad, que es el ejercicio a través del cual el juzgador inaplica una disposición de México que va en contra de las disposiciones de derecho internacional, y no porque las disposiciones de derecho internacional tengan mayor jerarquía que las mexicanas, sino porque esa norma de derecho internacional beneficia más a la persona, es a buscar la interpretación que más favorezca o la más favorecedora en lugar de la más restrictiva, ¿sí? Aquí también tenemos que entender que los estados, como lo dijo el licenciado Efraín, cuando ratifican un tratado, bueno, tienen que atender específicamente al contenido de ese tratado o convención. Ok, correcto. Es tiempo de ir cerrando ya la temática. Tenemos comentarios de la audiencia, si les parece le doy lectura. Nos escribe Julián Silva, nos dice: buenos días, creo que ahorita las leyes van por un mal camino, pues los derechos humanos están protegiendo a delincuentes que aún estando con las manos llenas de sangre, los protegen. ¿Qué opina? Si le parece su primer comentario, magistrado Andrés González Galván. No, pues la audiencia tiene mucha razón. El problema aquí es que la misión del juzgador es que tiene que cuidar no nada más los derechos humanos de las víctimas, sino también los derechos humanos de las personas que cometen los delitos. Hay que hacer una aclaración: el hecho de que la prisión preventiva oficiosa se haya declarado inconstitucional no quiere decir que los imputados en un proceso penal tengan necesariamente que pasar en libertad estos procedimientos. Existe la prisión preventiva justificada. Cuando el Ministerio Público acredita la necesidad de cautela y hace ver al juez que hay condiciones que pueden hacer que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia o que pueda impedir el procedimiento, que ya son las únicas dos, porque he dicho y ha quedado en claro en las sentencias que como política criminal la protección de las víctimas es inconvencional, pues entonces el juez está obligado a conceder la prisión preventiva de manera justificada. Claro, esa prisión justificada tiene que ser por un tiempo determinado, mediante que sea la tramitación del juicio, que se dicte sentencia en los plazos que están establecidos. Hay condiciones para lo mismo. En el caso que ya comentaba también el abogado, es cierto,
México está obligado a cumplir con las determinaciones de la Corte porque firmó un tratado internacional para integrarse a la Convención Interamericana. Además, como dije, también firmó esta Convención de Viena que lo obliga a no poner normas de derecho interno, incluyendo la Constitución, por encima de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero también es necesario que aclare que, por ejemplo, en el caso que ya comentaba el doctor en Estados Unidos de un funcionario público, pues lo que hay que decir primeramente es que Estados Unidos no forma parte de la convención y por eso no está bajo la tutela o el cobijo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tan es así que en Estados Unidos existe pena de muerte y en México no la podemos tener precisamente porque firmamos tratados en materia de derechos humanos. 20 segundos, doctor José Sánchez. Sí, Estados Unidos no está en la Convención Americana porque es un organismo supranacional que quiere meterse a legislar y a decirles a los jueces lo que tienen que hacer. México aceptó, pero con ciertas reservas, porque en las cuestiones penales interviene, sí, la cuestión normativa, la política también, y la constitucional. Entonces, las declaraciones en los ámbitos penales siempre son políticas. Es lo que yo puedo decir. Licenciado Pedro Efraín González, 20 segundos. Sí, respecto de lo que dice el auditorio, no necesariamente debe de concederse una prisión preventiva oficiosa para impartir justicia, sino precisamente se trata de determinar en su momento si la persona es culpable o no, y esto no se sabe necesariamente antes de dictar una medida cautelar. Licenciado Carlos Rocha. Solo para abonar, en México la Convención Americana de Derechos Humanos fue adoptada en marzo del 1981, y en diciembre de 1998 México acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Significa que por haber aceptado esa jurisdicción se somete a las resoluciones de la Corte Interamericana que se convierten en vinculantes para el Estado mexicano. Es tiempo de despedirnos. Gracias a usted por habernos acompañado del otro lado de la radio. Le comento, el día de mañana vamos a seguir con una segunda parte de este debate de opinión sobre la prisión preventiva oficiosa. Por supuesto, nos va a acompañar el doctor en Derecho Andrés González Galván, que es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia adscrito a la Sala Regional de Altamira. Gracias, magistrado. Al contrario, gracias a ustedes, auditorio. Y también estará con nosotros el doctor en Derecho José Sánchez Villanueva, catedrático de la Facultad de Derecho en la UNAM, también ex agente del Ministerio Público Federal y ex subdelegado de Procesos Penales Federales de Tamaulipas. Gracias, buenos días. Y el licenciado Pedro Efraín González Aranda, miembro del Colegio de Abogados Tamaulipecos. Gracias. A usted. Y el licenciado Carlos Rocha también nos acompañó, defensor público del Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas, especializado en el sistema penal acusatorio y oral y en investigaciones sobre violaciones a derechos humanos. Muchísimas gracias. Le agradezco a usted que nos acompañó y por supuesto a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.